Cordial saludo. Vamos a hacer la presentación de la entrega número 2 del módulo de persistencia y datos de transaccionales del grupo B1, subgrupo 11. Vamos a arrancar hablando de la relación de muchos a muchos en las bases de datos, en las tablas de las bases de datos. En este modelo conceptual que estamos viendo es un ejemplo que nos puso el tutor de la clase de base de datos, el cual nos sirve para ilustrar el ejemplo que vamos a revisar. Entonces, en esta situación de estas tablas hay una tabla de autor y una tabla de libros. El autor puede escribir muchos libros, pero un libro también puede estar escrito por muchos auditores, por muchos autores. En esta situación encontramos que se presenta una relación de muchos a muchos, lo cual dificulta crear la tabla, o no se puede crear una tabla en un modelo ya funcional, ¿no es cierto? O físico. Entonces, cuando creamos en esta situación, cuando se nos presenta esta situación, al crear el modelo lógico lo podemos solucionar. ¿Cómo lo solucionamos? Creando una tercera tabla donde se guarden dichas relaciones, para de esta manera poder dejar relaciones de uno a muchos o de uno a uno. ¿Listo? En este caso entonces vemos, por ejemplo, que se ha creado una tercera tabla donde guardamos la relación que hay entre autor y libro. Entonces tendría una llave foránea de autor y una llave foránea del libro. Y de esta manera ya podemos construir nuestro modelo físico en un manejador de base de datos. Vamos a ver el ejercicio entonces que nos presentan para esta entrega número 2. Encontramos un modelo lógico donde nos entregan una base de datos de una nómina donde vienen las tablas de empleados, cargos, departamentos, localizaciones, ciudades, países, y hay unas relaciones entre esas tablas. Por ejemplo, empleados está relacionado con cargos, o sea, qué cargo tiene este empleado, traería el cargo de la base de datos de cargos. Lo mismo sucedería con el departamento, de qué departamento pertenece este empleado, entonces nos traería, viene relacionado con la llave de departamento como una llave foránea y nos trae pues la información del departamento. Vamos a ver cómo construiríamos esto en un modelo ya físico en un manejador de base de datos. Para tal efecto estamos utilizando MySQL. MySQL, entonces aquí ya en MySQL tenemos creado una base de datos que se llama nómina, y a esta base de datos le hemos creado ya algunas tablas, entre ellas por ejemplo empleados, departamentos y cargos. Veamos por ejemplo el de cargos. Entonces me voy a ubicar acá sobre la base de datos y le decimos que nos muestre acá la base de datos de cargos. Entonces acá ya inclusive hemos creado algunos cargos, el cargo de contador, sueldo mínimo, sueldo máximo y un código. Pero veamos cómo está estructurada la base de datos. Entonces le decimos aquí que nos describa esta base de datos de cargos. Le decimos que nos ejecute el proceso y vamos a encontrar entonces aquí que esta base de datos tiene un campo que se llama cargo ID, que es de tipo numérico, que no permite que sea null y que es una llave primaria. Y además tiene el cargo de nombre, sueldo mínimo, sueldo máximo, que no son llaves primarias, y de esta manera pues ya tenemos una base de datos inicial, ¿no es cierto? Vamos a crear, a revisar por ejemplo acá también la de departamentos. Entonces la tabla de departamentos, vamos a decirle aquí que no la muestre. Entonces vamos a decirle que nos muestre la estructura de esta tabla, que ya la podemos ver. Entonces esta tabla tiene un ID departamento y un nombre de departamento, y tenemos la base de datos de empleados, como veíamos en el modelo lógico que nos presentaban en el trabajo. Entonces este tiene varios campos, pero está relacionada con el departamento y también relacionada con el cargo. Acá pues entonces vamos a mirar cómo lo hacemos. Entonces veamos acá la estructura de esta base de datos de empleados.
Entonces aquí encontramos ya esta base de datos, tiene un código del empleado que es tipo numérico, que no puede ser nulo y que tiene una base de datos, que es una llave de datos primaria. Los otros campos del empleado como email, fecha, sueldo, comisión, trae cargo ID y empleado departamento ID. Estas dos son llaves foráneas. Es más, si nos ubicamos acá sobre nuestra base de datos de empleados y le decimos que nos muestre las llaves foráneas, nos va a mostrar esas dos llaves, ¿no es cierto? También lo podemos ver gráficamente acá en MySQL, nos muestra cómo se presentaría dichas relaciones. Entonces vamos a ponerlo acá, nuevo, marcamos la base de datos que queremos graficar, listo, y finalizamos. Entonces acá nos muestra nuestras tres tablitas, organicémoslas bien para poderlas identificar bien las relaciones, perfecto. Entonces acá me está diciendo, miren, tenemos una base de datos de empleados que tiene una llave principal, acá podemos ver los índices que tienen estas llaves, tienen una llave principal, acá vemos que no la marca, que es el código del empleado. Tenemos un cargo que tiene una llave principal, que es el código del cargo, y tenemos unos departamentos donde también nos muestra una llave principal, que es el código del departamento, pero esta base de datos de empleados además tiene una llave foránea que está ligada con departamentos y con el cargo. Acá nos muestra las linecitas donde nos muestra dicha relación, lo mismo en esta, perfecto. Entonces acá inclusive nos está mostrando con qué campo es. Si ven, queda en azul el nombre de empleado, cargo, ID, y acá quedará empleado, departamento, ID. Entonces ahí ya están relacionados dichos campos. Vamos a ir aquí a nuestro salgamos de acá un segundo y vamos acá. Entonces vamos a crear una nueva base, una nueva tabla. Digamos que el modelo lógico nos mostraban había varias tablas. Vamos a crear una tabla que se llama países, que serían estas que estamos viendo aquí en nuestro modelo lógico, países. Entonces le damos el nombre a la tabla. Todo esto pertenece a la base de datos nómina, ¿no? Y acá ya podemos empezar entonces a decirle qué campos tiene esta base de datos. Entonces podemos decirle que se llama país raya ID, que es de tipo número, es una llave principal que nos acepta nulos, que no tiene ningún campo por defecto, y listo. Y vamos a crear otro campo acá que se llame, por ejemplo, país nombre, país nombre, ¿no es cierto? Y podemos dejarle acá que es tipo carácter, me está diciendo que como observación que sea de 45 caracteres, yo lo puedo dejar así o puedo venir y modificar esto. Entonces puedo decirle que no me quede de 45 sino de 50 caracteres o de los que necesitemos, ¿no es cierto? Ahí ya con esto entonces podemos crear nuestra tabla, nos muestra aquí el script de creación de dicha tabla, decimos que aplique estos campos y ya la creó exitosamente. Entonces aquí ya encontramos nuestra tabla de países creada, ¿no es cierto? Entonces aquí ya la podemos ver con los dos campos. Por el momento no tiene ningún país creado, pero podemos decirle aquí que nos muestre su estructura para revisar nuevamente cómo creó, ¿no? Entonces le decimos describe países, que es el nombre de nuestra tabla, y le decimos que nos ejecute aquí este proceso. Entonces nos dice cómo quedó grabada con sus campos, sus condiciones de cada uno de estos campos, ¿no es cierto? Vamos a crear un país. Entonces creemos, por ejemplo, un país, veámosle aquí un select from, esto para que nos vuelva a mostrar entonces los campos que tiene. Creemos un país, podemos hacerlo de dos maneras, ¿no? Una, miren acá, simplemente decirle ahí que vamos a editar y le decimos, vea, este es el país, el código 1 y el país se llama Colombia. Pongámosle mejor el código 57 como para que parezca más a Colombia. El código 57 Colombia, perfecto, y le decimos aquí entonces que aplique este cambio. Nos muestra el screen con el que se crea dicho
el script con el que se crea dicho campo y listo, ahí ya nos quedó creado. También lo podemos hacer aquí por comando, ¿no? Entonces lo mismo, un insert con un comando SQL, insert into nómina países, la base de datos, la tabla en la que estamos trabajando, el campo que vamos a rellenar, el otro campo que vamos a rellenar y los valores que vamos a poner en esos campos en su mismo orden, ¿no? Entonces este que vaya primero se irá acá y este irá acá en este segundo. Entonces digamos que es el código 60, por ejemplo, y que se va a llamar Venezuela. Venezuela. Y le decimos que nos ejecute esta línea de comando. En la parte inferior vemos que nos dice aquí en verdecito que quedó bien creado el campo y que no hay problema. Podemos acá decirle un select, perdón, para que nos muestre cómo nos quedó el campo. Entonces ya nos aparecen las dos ciudades creadas, los dos países creados. Vamos a crear una siguiente tabla, que sería la tabla de ciudad, que aquí en nuestro modelo lógico vemos que está ciudad y que esta ciudad debe venir referenciando a un país, ¿no es cierto? Entonces vamos a hacer eso, ¿no es cierto? Acá manejamos un código de ciudad, un código de país, que es una llave foránea, y un nombre de esa ciudad. Entonces vamos a decirle aquí que vamos a crear una nueva tabla, la vamos a llamar ciudad y vamos a decirle qué campos trae. Entonces primero que todo traería una ciudad, pongámosle ciudad ID, que es de tipo entero, que es una llave primaria y que no puede ser nulo. Y lo mismo manejemos acá entonces un nombre, un ciudad nombre, lo mismo nos dice que es tipo tipo carácter y nos recomienda una cantidad de caracteres, también digámosle que no puede ir en nulo, y un ciudad, país ID. Entonces este será el campo que se amarrará con el otro campo. Importantísimo que este campo sea del mismo tipo de la variable de la otra tabla con la que la vamos a relacionar. Como es con la ciudad, entonces con el país, en este caso este código deberá ser entero. Listo, entonces ahí está. Acá le decimos aplicar, nos muestra el script con el que se crea esta tabla y le decimos aplicar, finalizar, y ya nos quedó creada también nuestra tabla de ciudades. Acá ya la encontramos, ciudad. Por el momento pues podemos ir nuevamente a mirar cómo nos muestra la estructura gráfica de estas tablas que hemos creado, ¿no es cierto? Entonces vamos a solicitarle aquí a MySQL que nos muestre dicha estructura gráfica de la tabla de nómina y podemos ir a ver que ya están creadas estas dos tablas nuevas que creamos, pero no hay una relación entre ellas. Entonces tenemos la tabla de país, ciudad, si ven, aunque ya creamos los campos, no están todavía relacionadas, y si tenemos la relación que ya veíamos desde antes entre empleados, departamentos y cargos, ¿no es cierto? Entonces vamos a relacionar estas dos tablas. Cerremos acá un momento. Ahora que no salvemos eso. Entonces, ¿cómo relacionamos? Nos ubicamos en la tabla de ciudad, por ejemplo, y le decimos que vamos a crear una relación entre el código de ciudad país y el país en la tabla de países. ¿Listo? Entonces, ¿cómo lo hacemos? Estamos ubicados, ubiquémonos en la tabla de ciudad. Perfecto. Y digámosle acá, entonces, alter table, o sea que vamos a modificar la tabla. ¿Qué tabla? La tabla de ciudad, ¿cierto? Ciudad, perfecto. Le vamos a decir que vamos a
adicionar una relación. Que se va a llamar, digámosle FK de foránea, una llave foránea ciudad país, ¿no es cierto? Y le vamos a decir que vamos a crear una llave foránea, y esta llave foránea la creamos de la siguiente manera. Entonces foránea, ok, llave foránea, le decimos de esta base de datos de ciudad cómo se llama esa variable que vamos a amarrar con país. Entonces le decimos que se llama ciudad raya país raya id, ¿cierto? Que es como la tenemos creada acá. Perfecto. Y le decimos que tiene una referencia a la base de datos que se llama países, pero dentro de países tendremos referencia a una variable que se llama país ID, ¿cierto? Entonces ahí ya estamos diciendo que vamos a hacer, vamos a ejecutar estos comandos. En la parte inferior nos muestra en verdecito que se ha ejecutado exitosamente el comando y lo podemos revisar. Entonces aquí en ciudad, por ejemplo, podemos ir a ver qué llaves foráneas tiene esta ciudad y nos dice que ya tiene una llave foránea con país. También lo podemos ir a ver gráficamente aquí donde decimos, entonces vámonos acá, veamos acá siguiente, next. Entonces pues bueno, organicémoslas un poquito para que no se nos vea así como amontonado todo. Eso. Entonces aquí ya tenemos gráficamente, MySQL nos está mostrando cómo nos está quedando organizado nuestras tablas, ¿no es cierto? Entonces nos dice, miren, tenemos la ciudad, tenemos el país que tiene una llave principal, acá nos la muestra, una llave principal que nos dice que es esta que está en verde, y un nombre, ¿no es cierto? Y aquí en ciudad nos dice, miren, tenemos esta que tiene una llave principal que es ciudad, un nombre y una variable que es ciudad país, y abajo nos dice tiene una llave principal que es la código, la ID ciudad, pero también tiene una llave foránea FK ciudad país, ¿no es cierto? Entonces si nos ubicamos aquí en esta relación que tenemos, él nos relaciona en la parte superior país ID con ciudad, país ID. Entonces ya creo una relación entre estos dos campos. Entonces eso es todo, compañeros, muchas gracias. Espero que esta breve explicación haya sido de alguna utilidad. Muchas gracias a todos.